Hola mis jóvenes Padawan, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos Juanframate, por supuesto. Por supuesto, Juanframate. No sé lo que he escrito. Ahora sí. Juanframate. Gente, se me va un poco la cabeza, ¿eh? Pero buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenemos un vídeo de física, un vídeo de dinámica. Me relajo un poco, ¿eh? Tranquilidad. Bien, y vamos al lío. Os cuento cositas, gente. Este ejercicio que vamos a hacer es complicado, ¿vale? Así que requiero la mayor parte de vuestra atención, ¿vale? Eso lo primero. El ejercicio es difícil. También os digo que si sabéis hacer este tipo de planos inclinados y lo entendéis bien, no vais a tener ninguna duda a la hora de hacer ningún maldito plano inclinado, ¿vale? Lo vais a hacer todo estupendísimamente bien y divinamente bien. Así que, venga, vamos con los pasitos, que los pasitos los tenemos que tener muy claros. Primero, mi eje o mi sistema de referencia. Tengo que marcar mi sistema de referencia. Yo lo tengo claro. Si yo veo que esto va a ir para abajo, ¿vale? Yo lo tengo claro, mi sistema de referencia lo voy a marcar así. Entonces, mi sistema de referencia va a ser así. En un plano inclinado normalmente hago esto. Y no me importa que en este caso la fuerza que tengo aquí esté fuera de mi sistema de referencia. Porque estoy acostumbrado a hacerlo así y lo veo, pero del tirón. ¿Vale? De todas maneras, ustedes siempre lo que os diga vuestro profesor, que es el que sabe sobre estas cosas, ¿eh? Bien, entonces, yo ya tengo definido mi sistema de referencia. Una vez que tengo claro mi sistema de referencia, vamos a tener en cuenta las siguientes cosas. La primera, tenemos que dibujar cositas. Tenemos que dibujar las fuerzas. Bien, una vez que dibujemos la fuerza, por ejemplo, yo sé que tengo la normal y que la normal va a ser perpendicular al plano, en este caso un plano inclinado, perpendicular al plano, y la perpendicular sería así, ¿vale? Y esta va a ser la normal, que está en mi eje, en mi sistema de referencia, estupendísimamente bien. Venga, la siguiente. También conozco una fuerza de rozamiento. Si esto se mueve, ¿vale? Se va a mover hacia abajo o hacia arriba, lo veo más complicado, pero bueno, se va a mover en este sistema, ¿no? Se va a mover hacia abajo. Bien, entonces la fuerza de rozamiento es contraria al movimiento y la fuerza de rozamiento estaría en este sitio de aquí. Venga, ya hemos visto otra cosita. ¿Qué nos queda? El peso. Venga, nos queda el peso. ¿Y qué es lo que va a pasar con el peso? Pues que el peso es perpendicular al suelo, ¿lo ven? Perpendicular al suelo. Y como es perpendicular al suelo, en este caso no está en nuestro sistema de referencia. Por lo tanto, tenemos dos fuerzas que no están en mi sistema de referencia. ¿Eh? ¿De qué? ¿Alguien se ha enterado? Venga, tenemos dos fuerzas que no están en mi sistema de referencia. Como hay dos fuerzas que no están en mi sistema de referencia, que sería la fuerza y el peso, las tenemos que descomponer. Así que vamos a descomponer fuerzas. Segundo paso, descomponer. ¿Y por qué lo estoy escribiendo en rojo? Porque primero voy a hacer una de las dos fuerzas. Por ejemplo, vamos a empezar con el peso. Voy a hacer el peso, que lo voy a hacer en rojo, y después descompondré la fuerza, que la fuerza la descompondré en otro colorcito, seguramente en el verde, por ejemplo. Venga, pues el peso lo descomponemos. Ya sabemos que el peso va a tener una componente en el eje de la X y otra en el eje de la Y. La del eje de la X, pues haría una cosa así. Bien, la del eje de la Y, pues haría una cosa así. ¿Vale? Este es el peso en Y y este de aquí es el peso en X. Que yo lo tengo aquí arriba, pero si lo paso aquí abajo, estaría muchísimo mejor, ¿vale? No es que estaría muchísimo mejor, sino que es exactamente el mismo, ¿vale? es exactamente el mismo con el tartamudeo. Y tenemos así nuestro triángulo rectángulo. Así que ya tenemos claro que tenemos ahí el triángulo. Voy a dibujarlo fuera para verlo muchísimo mejor. Aunque yo dibujando ya saben que no me puedo ganar la vida. No me puedo ganar la vida dibujando. Soy un manta. Vamos a ver. Una cosa así. Qué mono me ha salido, gente. Me ha salido monísimo. Bien, este sería el ángulo de 90 grados. ¿Lo ven, no? Aquí tenemos este ángulo de aquí, que es el ángulo de 90 grados. Y aquí tendríamos el ángulo que es el de 45 grados, que me lo da el ejercicio. ¿Vale? Así que este es 45 grados. Bien,
Aquí tenemos el peso en X, aquí tenemos el peso en Y y aquí tenemos el peso. Bien, gente, el peso en Y, ¿qué cateto es? El cateto contiguo. ¿Y el cateto contiguo con quién estaba relacionado? Con el coseno. Cateto contiguo, coseno, acordarse, ¿vale? Luego el peso en Y está relacionado con el coseno de 45 grados y con el peso, que el peso es masa por gravedad. Si queremos, ya lo vamos poniendo, porque el peso es masa por gravedad. Bien, ahora, el peso en X es el cateto opuesto. ¿Lo ven, no? Cateto opuesto, peso en X. Y el cateto opuesto estaba relacionado con el seno. Pues el peso en X está relacionado con el seno de 45 por el peso, que el peso es masa por gravedad. Pues ya tenemos descompuesta el peso. Bien, vamos ahora a por la fuerza. Lo mismo, gente, lo mismo, esta fuerza que yo tengo aquí, la voy a descomponer en dos. Una en el eje de la Y, que estaría tal que aquí, y otra en el eje de la X, que estaría tal que aquí. Bien, si yo esta fuerza la traslado aquí, tendríamos un ángulo de 90 grados siempre y cuando lo hubiera hecho medianamente en condiciones, ¿vale? Vamos a alargar esta fuerza un poquito para que salga mejor y la traslado aquí. Y esta sería la fuerza en Y. Y esta la fuerza en X. Bien, vamos a dibujar mejor el triángulo, a ver si lo podéis ver un poquito mejor. Vuelvo a decir lo mismo, ¿eh? Los dibujos y yo no nos llevamos del todo bien, pero creo que más o menos así se va a ver mejor. Vale, aquí tenemos el ángulo de 90 grados, si se le puede llamar ángulo de 90 grados a esto. Aquí estaría la fuerza en Y estaría aquí y la fuerza en X estaría aquí. Gente, el ángulo de 45 grados, que es este de aquí, está claro que es este de aquí, ¿vale? Me lo dan así que ángulo de 45 grados. Bien, así que tenemos aquí el ángulo de 45 grados. La fuerza en X, ¿qué cateto es? Es el cateto contiguo. Cateto contiguo, coseno. Cateto contiguo, coseno relacionado con la fuerza en X. Así que la fuerza en X está relacionado con el coseno de 45 grados y lo multiplicaremos por la fuerza. ¿Por qué lo multiplicamos? Porque es la hipotenusa. Fijarse, en realidad esto tiene una razón. No lo he explicado en vídeos anteriores, pero lo voy a explicar en este. Si nosotros cogemos y decimos el coseno 45 sería igual al cateto contiguo, que es fuerza en X, entre la hipotenusa, entre la fuerza. Como yo quiero conocer la fuerza en X, la fuerza que está dividiendo la paso multiplicando, ¿vale? Y por eso nos sale eso. Bien, por eso nos sale eso. El otro día escuché a unos chavales hablando en la Alameda del Pueblo, ¿vale? Y uno de ellos dice, si ganemos, hemos ganado. Yo me quedé... Además se quedó el tío tan tranquilo, no tan tranquilo como diciendo, qué cosa más inteligente he dicho, ¿sabes? Si ganemos, hemos ganado. Sin palabras me quedé. Bueno, vamos a ver. Pues ese vota igual que vosotros. Así que... coseno de 45 por la fuerza, ¿vale? Y la fuerza en Y. La fuerza en Y, que es esta de aquí. La fuerza de aquí, que es esta de aquí. La fuerza en Y está relacionada con el cateto opuesto. Y el cateto opuesto es el seno. Por lo tanto, fuerza en Y está relacionada con el seno por ser el cateto opuesto. Y lo multiplicaremos por la fuerza. ¿Bien? ¿Entendido? Espero que sí. Voy borrando los triangulitos. Y continuamos. Lo tercero que tenemos que hacer... es el sumatorio de fuerzas en el eje de la Y. Y en el eje de la Y hay movimiento, gente. En el eje de la Y no hay movimiento, por lo tanto, entonces será igual a 0. Y si es igual a 0, vamos a ver cuáles son las fuerzas que están en el eje de la Y. Tengo una normal, positiva. Tengo una fuerza en Y, positiva. Y también tengo un peso en Y, negativo. Por lo tanto, la fuerza en Y más la normal menos el peso en Y es igual a 0. ¿Lo ven? Y como yo lo que quiero conocer es la normal, porque la normal es la que me va a ayudar a calcular la fuerza de rozamiento, pues yo cojo y digo que la normal es igual. El peso en Y que está restando lo paso sumando.
al peso en i. La fuerza en i que está sumando la paso restando, menos la fuerza en i. Bien, así que vamos a empezar a poner las cositas en condiciones. La normal es peso en i es coseno de 45 por masa por gravedad. Coseno de 45 por masa por gravedad. Menos la fuerza en i. La fuerza en i es seno de 45 por la fuerza. Menos seno de 45 por la fuerza. ¿Bien? Gente, cuarto paso. Ya que hemos conocido cuál es la normal, el cuarto paso es la fuerza de rozamiento. ¿Y la fuerza de rozamiento qué era? Era mu por la normal, o mi por la normal. Y mi, que es el coeficiente de rozamiento, y la normal, que es este morcillaco que tenemos aquí, pues nada más que tenemos que poner mi por la normal. Así que vamos a poner mi por coseno. Es importante en este caso muchísimo el paréntesis, gente, muy importante, porque esto va a multiplicar a todo, tanto a lo primero como a lo segundo, al primer sumando o restando como al segundo. Minuendo y sustraendo, creo que se llamaban estas cosas, ¿no? Yo cuando era chico nos enseñaban estas cositas. No sé si todavía os las siguen enseñando, ¿vale? Porque yo normalmente me dedico ya más a dar clases de instituto, pero no sé si todavía lo siguen enseñando esas cosas. Así que la fuerza de rozamiento ya la tenemos clara, la tenemos hecha aquí, que sería coseno de 45, bueno, mu o mi por coseno de 45 por masa por gravedad menos seno de 45 por fuerza. Venga, fuerza de rozamiento hecha. Y ya nos vamos al último paso. Bien, me vengo aquí porque ya veréis el morcillaco que nos va a salir. Tenemos el sumatorio de fuerzas en el eje de la X. Y en el eje de la X, perdón, en el eje de la X, ¿qué es lo que pasa? Que en el eje de la X sí hay movimiento. Y como sí hay movimiento, es igual a la masa por la aceleración. Ya nos lo decía nuestro colega Newton, ¿eh? Nuestro colega Newton, si hay movimiento, masa por aceleración. Así que, ¿cuáles son las fuerzas que aparecen en el eje de la X? Yo estoy viendo aquí, en el eje de la X, una fuerza en X, ¿vale? También estoy viendo un peso en X. Y también estoy viendo una fuerza de rozamiento. Por lo tanto, será la fuerza en X, el peso en X, menos la fuerza de rozamiento. Bien, pues fuerza en X más peso en X menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. Venga, gente, que esto se pone interesante. Fuerza en X, la tenemos aquí. La fuerza en X, coseno de 45 por fuerza. Sería coseno de 45 por la fuerza. Más el peso en X. El peso en X lo tenemos aquí. Seno de 45 por masa por gravedad. Seno de 45 por masa por gravedad. Bien, menos la fuerza de rozamiento, menos... Y la fuerza de rozamiento la hemos calculado hace un momentito, que sería coseno de 45 por masa por gravedad. Bueno, primero mu por coseno de 45 por masa por gravedad, menos seno de 45 por la fuerza. Bien, y todo eso es igual a la masa por la aceleración. ¿Lo ven, no? Bien, como yo ahora, esto es un por, como yo ahora quiero despejar la aceleración porque lo que me piden es la aceleración, la masa que está multiplicando la pasaré dividiendo. Bien, así que finalmente tenemos que la aceleración es igual al coseno de 45 por fuerza más seno de 45 por masa por gravedad menos mu por coseno de 45 por masa por gravedad menos seno de 45 por la fuerza. Todo ello dividido entre la masa. Bien, gente, esto ya está hecho. Pongan las cositas estas en vuestra calculadora, yo os voy a ir contando cosas, ¿vale? Como yo lo haría. Entonces, para calcular la aceleración, ustedes pueden poner todas las cosas en vuestra calculadora, que son magníficas, maravillosas y nuevas, ¿vale? Y estaría estupendo. Pero a mí en clase me robaron el otro día mi calculadora maravillosa y nueva, ¿vale? Que me había costado cerca de 50 euros y me la robaron. Entonces ahora la calculadora que tengo es la que nadie me roba. ¿Quién me va a robar una calculadora de cuando yo estudiaba? Nadie. Así que, venga, coseno de 45 lo calculamos y nos va a salir 0, algo. Entonces, 45 coseno, que en realidad es raíz de 2 partido por 2. Bien, 45 coseno, ¿no? Quedado.
¿A qué le he dado? Coseno de 45 por la fuerza, que la fuerza son 50 newton, y eso me sale 35,35. Más el seno de 45 me tiene que salir lo mismo que antes, porque el seno de 45 y el coseno de 45 los dos son raíz de 2 partido por 2. Bien, por masa, la masa sería 10 por la gravedad, que es 9,8. Igual a 69,29 más 69,29 menos mu es 0,1. Uy. Por coseno de 45 otra vez. Coseno de 45, que es 0,70. Por la masa, que la masa eran 10 kilos. Por la gravedad, bueno, en verdad coseno de 45 por masa por gravedad es exactamente lo mismo que esto de aquí, porque el seno de 45 y el coseno de 45 da exactamente igual. Así que eso es 69,29. Menos seno de 45 por fuerza, seno de 45 por fuerza, lo hemos hecho antes, que es lo mismo que este. Coseno de 45 por fuerza, porque el coseno de 45 es lo que estoy diciendo. Es exactamente lo mismo que seno de 45. Así que 35,35. Uy. Y todo ello dividido entre la masa, que la masa sabemos que es 10. Bien, gente, una vez hecho esto ya los cálculos son muy facilitos. La suma de los dos primeros es 104,64. Y ahora menos 0,1, que por todo eso, a mí aquí me da menos 3,39 y todo eso lo tenemos que dividir entre 10. Así que 104,64 menos 3,39. Y lo que nos da lo dividimos entre 10. Y a mí eso me ha salido que la aceleración es 10,125. Pues eso será, gente. La aceleración es 10,125. Y espero no haberme equivocado. Y son metros por segundo al cuadrado. Gente, espero que hayan entendido este ejercicio. Yo sé que es complicaete, ¿vale? Pero tenían que aprenderlo. Tienen que saber hacerlo, ¿vale? Es súper importante. Si ven que me he equivocado en alguna cosa, por favor, corríjanme, ¿vale? Que ya estoy chiflado, porque os he dicho que he hecho el ejercicio antes y me he equivocado, no me he equivocado, justo al final he dado a un botón que no le tenía que dar y se ha fastidiado la grabación. Así que nada, chicos, chicas, hasta aquí este vídeo, suscríbanse a mi canal, denle a me gusta al vídeo, compártanlo con quien lo pueda necesitar y nosotros nos vemos en otros vídeos siempre que ustedes quieran, ¿vale? Porque por mi parte no será, porque yo a ustedes les quiero muchísimo. Chao, chao, hasta pronto.